Bienvenidos al debate de los precandidatos del Partido Liberación Nacional convocado por el diario La República. Este es un espacio que tiene como objetivo generar un diálogo crítico entre los participantes para que los votantes conozcan sus propuestas y respondan algunas de las principales inquietudes. Lamentablemente tenemos un tiempo limitado y por lo tanto hemos tenido que seleccionar algunas preguntas y algunos cuestionamientos que serían los principales que hemos considerado para traer a este espacio crítico. Quisiera comentarles que hoy nos acompañan 3 de los precandidatos de Liberación Nacional, los 3 precandidatos que aceptaron esta invitación y declinaron esta invitación, José María Figueres y Rolando Araya. Empezamos con las personas que nos acompañan hoy, los líderes del Partido Liberación Nacional que nos acompañan hoy. Claudio Alpizar cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas, un máster en Estudios para el Desarrollo de América Latina y desarrolló estudios de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Ustedes lo conocen porque es director y conductor de uno de los espacios de análisis político de mayor trayectoria en el país, como es Noches sin Tregua y Café y Palabras. Muy buenas tardes, Claudio. Gracias por aceptar esta invitación. No, Fanny, a usted las gracias y a la República por la invitación y con la mejor disposición de participar. Muchas gracias. También está con nosotros Carlos Ricardo Benavides. Él es abogado y notario, fungió como presidente de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, fue ministro de Turismo, representante de Costa Rica como presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, fue ministro de la Presidencia y actualmente, como todos saben, diputado en esta administración 2018-2022 por el Partido Liberación Nacional con una jefatura de fracción en el 2018-2019 y también fungió como presidente del directorio legislativo. Muy buenas tardes, Carlos Ricardo, encantada de tenerlo también con nosotros. Muy buenas tardes, Fanny, muchas gracias a la República y a todos los que han organizado esta actividad por darnos una oportunidad más para conversar con las y los costarricenses. Muchas gracias, Carlos Ricardo. Roberto Thompson también, abogado, se graduó en Derecho de la Universidad de Costa Rica, participó y es graduado también del programa de Administración Pública del INCAE, viceministro de la Presidencia en el 2006, 8 años al frente de la Alcaldía de Alajuela y finalmente también legislador en este periodo por la fracción Verde y Blanca. Muy buenas tardes, Roberto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, Fanny, a usted, a don Carlos Ricardo, a don Claudio. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar de este importante foro. Bueno, la dinámica que vamos a tener esta tarde para que todos ustedes conozcan, vamos a hacer 2 preguntas generales para iniciar este debate y seguidamente vamos a tener preguntas puntuales a cada uno de los candidatos para que concluyamos este debate con unas preguntas que se harán entre los precandidatos a Liberación Nacional. Vamos a iniciar entonces con algunas preguntas, 2 preguntas generales que contestarán todos en orden alfabético. Lo hemos definido así previo a esta sesión, entonces para que todos conozcan iremos alternando el orden de los precandidatos. Iniciamos un poco, les comento un poco cuál es la dinámica para que todos sepamos cuáles van a ser las reglas de esta tarde, de esta conversación que tendremos el día de hoy. El Partido Liberación Nacional se fundó el 12 de octubre del 51, está a punto de cumplir los 70 años y sin embargo al día de hoy solo alcanza un 16.4% de simpatizantes hacia ese partido. Según su criterio, ¿cuál es la principal propuesta política y estratégica que ustedes están presentando ante Liberación Nacional para colocarse como una posición ganadora para el país? Iniciamos, Claudio, con su respuesta. Cuando nosotros iniciamos en el proceso del Movimiento Esperanza Nacional, hicimos un análisis profundo de lo que vivía viniendo el país y lo que venía viviendo el Partido de Liberación Nacional. Y todos coincidimos
que la necesidad absoluta era de plantear un nuevo modelo de desarrollo. Al Partido Liberación Nacional le toca retomar allá en 1949, después de una crisis política, y lo hace muy bien. Le toca en 1980, después de una crisis petrolera, nuevamente tomar el gobierno en crisis, y lo hace bien. Lo hace en 2007, 2008, en una crisis financiera mundial, y lo hace relativamente bien. Y ahora, a partir de esta crisis, nosotros tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Cada una de esas crisis, sobre todo la de los 40 y la de los 80, plantearon un nuevo modelo de desarrollo. Nosotros no podemos estar en estos momentos solo planteando ideas muy aisladas, sino que el Partido de Liberación Nacional, que fue un partido que nació pensando, antes de ser fundado, en esa fecha que vos decías, de 1951, Liberación Nacional tuvo un grupo de gente pensante que alrededor de la figura de Rodrigo Facio Brenes aglutinaron Roberto Brenes Mesén, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber y muchas otras figuras más se fueron aglutinando para pensar en un modelo de desarrollo. Eso hizo que coincidiera también el liderazgo de don Pepe Figueres, y así Liberación Nacional se planteó un modelo de desarrollo. Nosotros estamos convencidos que este modelo de desarrollo que requerimos ahora lo planteamos sobre 4 revoluciones que hemos llamado: una productiva, una tecnológica, una económica y una social, y por supuesto con ello devolverle a Liberación Nacional la credibilidad que ha perdido en ese 16%, 15% que usted hacía referencia. Es, si acaso, la tercera parte que en algún momento tuvo el Partido de Liberación Nacional y que hoy ha ahuyentado a mucha gente. Nosotros creemos que un modelo de desarrollo para la clase media es lo fundamental hoy por hoy. Don Carlos Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que Liberación Nacional debe apostar a plantearle al país una propuesta seria, una propuesta responsable, una propuesta creíble, una propuesta que no solo conecte emocionalmente con el electorado, sino que sea de verdad. Una propuesta que sea tangible y que sea realizable. Lo primero, Fanny, me parece que es muy importante decir que Liberación le ofrece al país una experiencia relevante y probada. Los últimos 8 años, realmente lo que hemos visto son puros experimentos. Lamentablemente, el partido de gobierno fue un partido que en su momento sabía hacer oposición, pero no había ninguna certeza con respecto a su posibilidad de hacer gobierno. Y creo que Liberación Nacional debe de plantear ante el país la posibilidad de tener un gobierno que realmente recurra a la experiencia para poder hacer bien las cosas. También creo que debe ser un gobierno de las y las mejores hombres y mujeres que pueda presentarse ante el país. Pienso que en mi caso particular, y lo he planteado así, como un liderazgo de carácter experimentado, pero también honesto. Tener al frente del país una persona que logre liderar un grupo con base en su experiencia, y no la experiencia de hace 25 años, sino la experiencia actual, la experiencia de la política multipartidista, en donde los acuerdos cruzados entre 7, 8 o 9 fuerzas son muy importantes para lograr resultados concretos, y ponerle una especial atención al empleo, al desarrollo económico y a la necesidad de sacar de la pobreza a tantísima gente que hoy se cuenta por 1,5 millones de personas pobres y 450,000 desempleados. Esa es la Liberación Nacional que queremos presentar. Don Roberto, adelante. Sí, muchas gracias, Fanny. Yo pienso que el país vive una gran crisis de confianza. Y esa gran crisis de confianza también afecta a todos los partidos políticos, no solo al Partido de Liberación Nacional. Me parece que la gran responsabilidad que tenemos por delante como liberacionistas es plantearle al país una fórmula que nuevamente genere confianza. Y eso pasa por aceptar que durante los últimos años, particularmente durante los últimos años, nos hemos desconectado de diferentes sectores que han sido fundamentales en la construcción de acuerdos para llevar adelante el desarrollo y el progreso del país. Esto tiene que ver con la desconexión con las principales necesidades de la gente. Y me parece que en ese sentido tenemos que hacer un gran esfuerzo porque la fórmula que presente Liberación Nacional de cara a las próximas elecciones sea una fórmula efectivamente que tenga varios componentes. Uno, el componente de la honestidad,
Hoy la gente, el ciudadano, el costarricense exige ante todo funcionarios honestos, probos, que hayan estado siempre presentes, que hayan dado la cara ante cualquier cuestionamiento, que hayan estado en el país conviviendo de cerca con las necesidades de las y los ciudadanos. Me parece que eso es fundamental en este proceso, pero también que presente una fórmula que le dé nueva esperanza, sobre todo a una generación mucho más crítica. La nueva generación es una generación mucho más crítica porque también es más informada. Y tiene que ver con la visión de futuro que podamos llevar a las y los costarricenses, en la generación, por supuesto, de mejores condiciones de vida, en la generación de empleo, de oportunidades, principalmente para aquellos que, abatidos por esta situación de crisis que ha agravado la pandemia, hoy sienten una enorme desesperanza. De manera que yo espero que Liberación Nacional cumpla ese propósito para ganar nuevamente la confianza de la ciudadanía. Muchas gracias. Como líderes de este partido que están postulando su nombre para la candidatura presidencial, para ser electos como los representantes de Liberación Nacional, ¿cuáles son los hechos puntuales que ustedes han sido protagonistas y que han demostrado que ustedes lideran una política de cambio, que es lo que tanto está pidiendo la ciudadanía? Iniciamos ahora con Carlos Ricardo. Bueno, yo creo que efectivamente hay que hacer un cambio, un relevo que genere la mayor seriedad y la mayor tranquilidad, pero no solo se trata de hacer el cambio por el cambio, se trata de hacer reformas de carácter profundo. Creo que estamos en la necesidad de abaratar los costos de producción, de generar una mayor posibilidad de que haya generación de empleo. Esto a partir de políticas que tendrán que ser muy distintas a las que se están aplicando ahora, abaratar el costo de la energía, aplicar la distribución, la generación distribuida. He propuesto en nuestro plan de ideas abaratar la energía sustancialmente como una nueva forma de incentivar a las empresas de zona franca en el área rural, que creemos que sería la llave para que realmente haya zonas francas en todo el país, no únicamente cerca del gran área metropolitana. Creo que tenemos que innovar, introducir conceptos fundamentales del nuevo turismo, como es el caso de los nómadas digitales, teletrabajadores internacionales, que nos pueden generar una gran cantidad de dinero, hasta $60,000 por familia nómada digital al año. Eso quiere decir 60 o 600 millones de dólares por cada 10,000 nómadas digitales, como Costa Rica puede y debe hacerlo. Incorporar la tecnología en todas sus extensiones, aplicar la red 5G, que basta de voluntad por parte del gobierno y de las autoridades del ICE para liberarlo y realmente tener tecnología de punta en todo el país y apuntalar la educación pública para que la gente tenga reales oportunidades. Todo eso es un conjunto de cosas que debemos de aplicar para resultar creíbles. Roberto. Sí, bueno, muchas gracias. Usted se refería, entendí yo, a la experiencia que cada uno de nosotros aportamos en este proceso. Yo quisiera hablar un poco de mi experiencia. Yo soy abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica. Tuve la oportunidad de crecer en una Costa Rica mucho más igualitaria, con una clase media muy fuerte, donde teníamos esas oportunidades que hoy están en riesgo. Ejercí mi profesión, mi profesión liberal en el sector privado durante 18 años y en el año 2006 di un paso hacia la función pública, fui viceministro de la presidencia durante el gobierno de don Oscar. Ahí me correspondió liderar el proceso de coordinación de la agenda legislativa, una agenda muy intensa en esos 4 años que tuvo que ver con la apertura del mercado de telecomunicaciones, con la apertura del mercado de seguros, con un nuevo impulso hacia el comercio exterior, las relaciones con China y una serie de modificaciones muy importantes. En el año 2010 asumí la alcaldía de uno de los cantones más importantes de este país, la alcaldía del Cantón de Alajuela, y desde el gobierno municipal hicimos una transformación, generamos nueva inversión,
generamos dinamismo, lideramos durante muchísimos años los metros de construcción, generamos muchísimos empleos, lideramos también el Cantón de Alajuela, la generación de empleo, conformamos alianzas estratégicas importantes que demostraron un liderazgo y una experiencia para poder asumir este reto que tenemos por delante y trasladarlo al país con esa visión integral. Y por supuesto que a partir de el 2018, desde hace 3 años en la Asamblea Legislativa, asumiendo una enorme responsabilidad con sacar adelante el país a raíz de la difícil situación que estamos viviendo. De manera que yo creo que eso complementa una experiencia importante en materia privada y en la función pública. Claudio, adelante. Claro, creo que la pregunta exactamente es sobre qué hemos hecho en nuestra vida para atrevernos a estar en esta posición hoy por hoy. Yo diría que yo he estado en la llanura de la función pública, pero he estado en el terreno de los ciudadanos. Lo primero que he hecho por muchos años es generar una formación política en los ciudadanos costarricenses para que mantengan la esperanza, la ilusión y la formación sobre la importancia que tiene la política y la democracia. En el caso particular de la política, cuando he hablado tanto de que la política sí importa y que la política se debe hacer con P mayúscula, me he acostumbrado a nadar como un salmón contracorriente, puesto que muchos que ejercen puestos políticos hacen todo lo contrario para demostrar que la disciplina es una disciplina corrupta, que es una disciplina salida de tono, que no es necesaria, y eso ha venido a debilitar la democracia. Mi labor ha sido fortalecer la democracia. Ese sería el primer punto que me gustaría plantear. El segundo, he sido un emprendedor toda mi vida. Yo no he estado en puestos públicos sobreviviendo y manteniendo mi vida, sino que he estado en el terreno, trabajando, emprendiendo, sabiendo que si triunfo, el éxito me alegra, pero también sabiendo las congojas que se pasan cuando se fracasa en un emprendimiento y cuando las circunstancias te obligan a desarrollarlo en muchas ocasiones sin el amparo y sin el respaldo de instancias estatales que abandonan a todas luces a muchos emprendedores. Ahí me ha tocado ayudar también a muchos que han emprendido, a muchos a animarlos y a decirles exactamente cómo se emprende. Tengo experiencia en eso y paralelamente en esa misma actividad he generado empleo. Han sido empresas pequeñas, porque lo mío ha sido empresas pequeñas, pero he generado empleo primario y secundario y eso me ha demostrado también las grandes dificultades que muchos pasan. Y por otro lado, he estado liderando desde muy joven movimientos pequeños y ahora un movimiento grande que se llama el Movimiento Esperanza Nacional. Un movimiento que he liderado sin la necesidad de tener un cargo público, sino que lo he hecho desde la llanura. En este momento quisiera enviar un saludo y agradecer a todas las personas que nos están siguiendo desde esta transmisión en Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados y por querer informarse para tener un voto responsable en la próxima Convención de Liberación Nacional. Vamos a pasar ahora a la sección donde le haré preguntas puntuales a cada uno de los precandidatos y donde cada uno tendrá igual 2 minutos para responder su pregunta. Vamos a iniciar con Roberto Thompson. Don Roberto, su candidatura surge en gran medida respaldada por autoridades políticas locales. De hecho, usted fue alcalde por 8 años en Alajuela y ya lo mencionamos anteriormente. Siendo uno de los candidatos que tiene más respaldo por este sector, por todo lo que es la gobernanza local, no encontré mayor propuesta o mayor apoyo a procesos de descentralización en su programa de gobierno, más que una reforma al IFAM. Quisiera en este espacio que por favor nos contara cuáles son sus propuestas concretas para promover la descentralización en el país, si es uno de lo que ha considerado, y dar más poder a los gobiernos locales en cuanto a la toma de decisiones. Muchas gracias, Fanny. Yo creo que vamos a ver, la experiencia vivida durante esos 8 años al frente de la alcaldía lo concientiza uno de que los gobiernos locales son, por naturaleza, aliados estratégicos en el desarrollo de las políticas públicas. Yo he sido un defensor de la descentralización desde que estuve como viceministro de la presidencia durante el 2006 al 2010, donde se dieron pasos importantes en ese gobierno para la descentralización.
Particularmente en la Asamblea Legislativa he propuesto varios proyectos de ley que tienen que ver con la modernización de los gobiernos locales, con darle mayores instrumentos para que puedan enfrentar sobre todo la crisis económica que estamos viviendo, para que se conviertan también en instrumentos de desarrollo y prosperidad para los diferentes cantones, atendiendo a sus propias realidades. Lo cierto del caso es que sí, efectivamente, dentro del plan de trabajo hemos desarrollado el concepto de transformación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal como un eje importante en este esfuerzo que tenemos que hacer por mejorar la gestión de los gobiernos locales, pero también hemos hablado del traslado de recursos para poder desarrollar la infraestructura educativa. Hemos hablado también del fortalecimiento del Plan Nacional de Reciclaje, por ejemplo, en temas ambientales. Hemos hablado de la posibilidad de fortalecer las alianzas estratégicas en materia de generación de empleo, de simplificación de trámites. Indudablemente que los gobiernos locales tienen que desarrollar una participación mucho más activa. Y creo que en mi experiencia al respecto es parte de este esfuerzo. Planteé hace poco un proyecto de vivienda municipal, que es un proyecto fundamental, no solo en términos de acceso, sino también de condiciones, sobre todo para la clase media y clase baja de este país. Muchas gracias, Roberto. Claudio, siendo usted el único que cuenta con menos experiencia, digamos, en la parte de la función pública, en la parte de la experiencia política con función pública, ¿qué tan relevante considera usted este tipo de experiencia de cara a los procesos de diálogo y concertación que necesita el país para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales? Veamos, cuando uno habla de experiencia política, tiene que hablar de espacios. La política, y vos que sos politóloga lo sabrás de primera instancia, la política es la lucha del poder y el poder se da en todas las instancias. Entonces, hablar de que uno no tiene experiencia política a mis 58 años no tiene ningún sentido. Ahora bien, si usted me dice lo que es estar en la administración pública, pues mi paso ha sido en la Universidad de Costa Rica, en el Banco Anglo en algún momento, y en la Asamblea Legislativa también por algún tiempo. Pero definitivamente lo que hace a alguien capaz de poder desarrollar un proceso de gobernabilidad es un proceso de comunicación política. Cuando uno tiene la capacidad de poner a los actores a trabajar, a escucharse y a tomar decisiones en forma conjunta es determinante. Eso ha sido fundamental por muchos años en mi vida, lo he hecho en muchos escenarios a nivel nacional y a nivel internacional, donde he tenido la oportunidad de ponerme a la orden y también poner a la orden de iniciativas a muchos actores para que logren y comprendan qué es la comunicación política. Los políticos en muchas ocasiones creen que la comunicación es de una sola vía, es lo que ellos dicen y lo que los gobernados tienen que aceptar, cuando no se dan cuenta de que un proceso de desarrollo de comunicación tiene que ser muy maduro, que tiene que tener muchos espacios para que todos podamos conversar. Lo hemos visto en los últimos años, en donde no solo el presidente de la República, sino también los miembros de la Asamblea Legislativa han desconocido a muchos sectores sociales, tratando más bien de acallarlos con algunas disposiciones legales desde la Asamblea Legislativa, y eso demuestra que algunos que dicen que tienen mucha experiencia, pues no tienen experiencia en el plano de la posibilidad y la importancia que tiene el desarrollo de la comunicación en doble vía con todos los actores sociales para tomar decisiones. Y posteriormente, pues sí, tomar las decisiones en concordancia, por supuesto, con lo que ha oído. No es que un proceso de esto sea un proceso inconcluso siempre. Gracias, Claudio. Carlos Ricardo, usted se ha posicionado como un líder en negociación y estrategia política en la Asamblea Legislativa, al punto de convertirse en una pieza clave para la aprobación de proyectos de la actual administración Alvarado. Sin embargo, cuando se ha tratado de algunos proyectos que usted presenta, como por ejemplo el de pesca, directamente relacionados con los grupos que usted representa, con la provincia que usted representa, parece que no, o da la impresión, con base en los resultados, que no ha logrado ese apoyo legislativo y que esas, digamos, habilidades de negociación no están tan presentes. ¿Cómo podría usted demostrarle a los liberacionistas que realmente cuenta con esas habilidades y esas capacidades políticas para liderar los proyectos que está impulsando desde el partido para el país y sobre todo
para respaldar esa representatividad de todos aquellos que los respaldan? Muchas gracias, Fanny, por la pregunta. Ciertamente yo soy un negociador de experiencia. Cuando llegué a la Asamblea Legislativa por primera vez era un muchacho, digamos, de 31 años y me convertí luego en jefe de fracción. Aprendí a negociar y a trabajar en un mundo completamente distinto, que es el del multipartidismo. La experiencia anterior era de un bipartidismo muy acentuado, en donde las reglas eran diferentes. Aprendí, por supuesto, a que existían varios partidos. En aquel momento entramos, creo que 5 o 6 partidos, y eso lo he seguido desarrollando al punto de que durante mi experiencia como presidente de la Asamblea Legislativa, en conjunto con todas las fuerzas políticas y los 56 diputados, además de mí, logramos aprobar en ese periodo la mayor cantidad de leyes sustantivas, según el Estado de la Nación, que se hayan aprobado en los últimos 34 años. Y además, el periodo con más producción de leyes sustantivas durante la época del multipartidismo, desde que arrancó esa parte en el 2002. Yo, francamente, los proyectos de ley, Fanny, como usted lo dijo, que he presentado, han resultado aprobados después de mucha negociación. No sé a cuál proyecto se refería usted. Todos los proyectos que yo encaminaba en la Asamblea Legislativa se han votado en primero o segundo debate de manera afirmativa. No ha habido ninguno que se haya rechazado. Y además, algunos faltan, ciertamente. Por ejemplo, Nómadas Digitales tiene algunos meses de estar caminando. Le falta poco. Creo que es un proyecto que no me importa solo a mí, le importa a todos los compañeros que están empujando en favor de turismo. Y también he apoyado los procesos de negociación de los proyectos, incluso que no son míos, pero que creo que son importantes para el país de manera exitosa. Gracias, Carlos Ricardo. Claudio, seguimos con la fase de preguntas puntuales a cada uno de los precandidatos. Esta sería la segunda y última pregunta directa y personalizada a cada uno de ustedes. Y luego pasamos a la fase de intercambio entre las preguntas que tienen ustedes para hacerle a otros precandidatos. Claudio, en su web menciona que se considera un político influenciado por personajes de la talla de Robert Kennedy, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, y de hecho usted lidera un movimiento de rescate a un partido político que, según la tendencia y percepción de los costarricenses, prácticamente podemos decir que va en picada en cuanto a la credibilidad y confianza del electorado. Ha hecho fuertes críticas, por ejemplo, con la inscripción del partido, con los costos de inscripción del partido. Ha hecho fuertes críticas sobre liderazgos enquistados dentro del partido y con pocos espacios de participación. A pesar de esto, digamos, de esta opción redentora, la intención de voto en este momento se refleja en 1.3, digamos, en términos generales, ¿verdad? En cuanto a aspiración presidencial. Se mantendrá usted en un partido que, digámoslo así, no pareciera que quiera ser rescatado. Sí, esa es la impresión que da, y no de ahora, sino de hace muchos años. Cuando nosotros estábamos partiendo en el Movimiento Esperanza Nacional de una visión de país, de esa visión de un nuevo modelo, nos planteábamos exactamente esa disyuntiva, si seguíamos en el Partido de Liberación Nacional o no. Habían algunos que querían irse y terminaron yéndose, pero la gran mayoría decidimos continuar en el Partido de Liberación Nacional porque éramos o somos todos producto de decisiones muy acertadas que tuvo el Partido de Liberación Nacional, no solamente darle continuidad a las reformas del doctor Calderón Guardia, sino también más bien de afianzarlas y fortalecerlas. Yo soy producto de esa sociedad. Yo creo que los cuatro somos productos de una sociedad en donde la solidaridad y el bien común era fundamental en el desarrollo. No hay otro partido que hoy por hoy se defina como socialdemócrata. El partido Acción Ciudadana en algún momento quiso levantar esa bandera y terminó siendo un partido social cretino, similar a como en algún momento se ha vuelto Liberación Nacional, olvidando sus principios y olvidando a su gente. Y creímos que se podía hacer un punto de inflexión y que ese punto de inflexión lo podíamos hacer para recuperar la credibilidad en sectores
como el cooperativismo, como el sindicalismo, como el solidarismo, como los campesinos, como la gente más humilde, como el agricultor, como la clase media, que eran el fundamento de este partido. Si uno revisa a cabalidad los números, se dará cuenta que mucha gente de esta se ha alejado del Partido de Liberación Nacional. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Si la gente lo valora o no lo valora, o si los costarricenses quieren regresar para que yo, dirigiendo un grupo muy interesante de gente, le demos nuevamente la línea que Rodrigo Facio y otra gente le planteó a Liberación Nacional, estaríamos en la mejor disposición de continuar en el partido. Siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que creíamos antes que habían figuras muy relevantes que le daban una buena ubicación y hoy tenemos dudas de eso. Gracias, Claudio. Carlos Ricardo, usted se mantiene con una intención de voto del 3.6% de cara a las elecciones presidenciales, si fueran hoy, y un 13.3% en las elecciones internas de Liberación Nacional. Se ha dicho que usted es la figura que tiene el apoyo de los Arias, si eso es cierto, y si no, ¿cuáles son las fuerzas liberacionistas que en este momento usted los respaldan? Muchas gracias, Fanny. Bueno, primero que todo, me parece que a estas alturas persinarse con una encuesta, francamente, no va. Estoy de acuerdo. Tenemos una experiencia reiterada en los últimos años en donde la gente que se daba por descartada fue la que finalmente terminó ganando las elecciones. Y lo digo como liberacionista hasta con un recuerdo doloroso. Realmente uno se impresionaba la forma tan abrupta en cómo se equivocan las encuestas, y yo creo que ese no es el punto para tomar una decisión con respecto a nuestro accionar hoy, especialmente cuando se trata de un tema estrictamente electoral. Obviamente las encuestas uno las estudia, las ve, trata de escuchar las opiniones de la gente, pero en cuanto a la apuesta electoral, cuando hay una volatilidad tan grande, cuando se trata de muestras que se refieren únicamente a un segmento pequeño, yo creo que hacer pronósticos es muy difícil. ¿Cuál es mi base de apoyo? Mi base de apoyo está en la gente, en las personas que están sufriendo las necesidades del embate económico y sanitario de este país, la gente que quiere producir y no la dejan. Yo soy un pequeño empresario desde que tengo 16 años, Fanny. Comencé mi primera empresa a los 16 años y no he parado de hacer empresa desde entonces. Además, soy abogado, soy especialista en derecho público, consultor en materia de turismo y también me he desempeñado como tal. Y conozco las necesidades de la pequeña empresa y conozco el sufrimiento del sector privado. Desde esa perspectiva quiero que la gente me siga apoyando por eso, porque soy un buen tomador de decisiones, porque en lo público tengo una experiencia muy importante y entonces soy fiable desde ambas perspectivas, de lo público y de lo privado. Y por supuesto, me halaga mucho el apoyo que he recibido de figuras importantes en la política nacional. Muchas gracias, Carlos Ricardo. Cerramos esta sección con Roberto Thompson. En diversos sectores políticos y a lo interno del Partido de Liberación Nacional se ha cuestionado su capacidad de tomar decisiones alegando falta de mano dura en momentos apremiantes a partir de su experiencia como alcalde. ¿Qué mensaje le daría usted a aquellas personas que consideran que usted no tiene el necesario para gobernar en momentos de crisis como los que enfrenta el país? Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Sinceramente, a mí me parece que en el ejercicio de la alcaldía, por ejemplo, el ejercicio de la alcaldía me dio vasta oportunidad para poder ejercer ese liderazgo. Un liderazgo que además fue consolidado en el año 2016 con una reelección en donde fui votado como el alcalde con mayor cantidad de votos de todo el país, de toda la historia del país. Alajuela, durante esos 8 años, cambió completamente. Enfrentamos procesos complicados, empezamos una gestión con una serie de circunstancias que venían afectando a la municipalidad desde entonces. Logramos incentivar el dinamismo, las oportunidades, generamos alianzas estratégicas con el sector privado, con la academia. Como le dije anteriormente, lideramos metros de construcción, lideramos generación de empleo, más de 10,000 empleos en esos años durante mi alcaldía.
Y no fueron momentos fáciles tampoco, fueron momentos complejos y hubo momentos en donde hubo que tomar decisiones fuertes, sobre todo en materia de reorganización interna de la municipalidad y en materia de proyección del cantón hacia adelante. Pero también yo pienso, Fanny, que el país, más que eso, necesita un liderazgo que sea capaz de unir, de escuchar, sobre todo a muchos sectores que algunos llaman grupos de presión y que son sectores que tienen toda la legitimidad porque están viviendo circunstancias bien complicadas en este momento. El país requiere de generar acuerdos. Yo he planteado 7 grandes ejes en la propuesta para generar un gran acuerdo nacional que con una claridad de hoja de ruta podamos construir juntos. Porque la pandemia tiene que enseñarnos que la política tiene que hacerse diferente y que la función pública tiene que ejercerse de forma diferente, de manera que yo creo tener las condiciones para llevarlo adelante. En este momento quisiera de nuevo agradecer a todas las personas que están siguiendo este debate de los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Nos acompaña hoy Claudio Alpizar, Carlos Ricardo Benavides y Roberto Thompson. Los precandidatos Rolando Araya y José María Figueres declinaron la invitación a participar en este espacio. Vamos a pasar ahora a un espacio donde los precandidatos podrán hacer 2 preguntas a otros precandidatos. Vamos a tener 2 oportunidades para hacer esas preguntas y van a tener 2 minutos para respuesta y 2 minutos para réplica. Iniciamos con Carlos Ricardo Benavides. Bien. Voy a comenzar preguntándole a don Claudio sobre su posición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la importancia que eso tiene sobre la posibilidad de equilibrar nuestras finanzas públicas y cuáles serían las alternativas concretas en el caso de que don Claudio rechazara parte o la totalidad de los puntos que están acordados con el Fondo Monetario. Eso sería, Claudio. Muy bien. En relación al préstamo del Fondo Monetario Internacional, he tenido una posición muy clara hace muchos días. Mi oposición ha estado más sustentada en la negociación para adquirir ese préstamo que en el mismo préstamo. Cuando los préstamos se hacen para invertir, cuando los préstamos se hacen para pagar deuda cara, deuda barata, o cuando los préstamos se hacen inclusive para sostener el Estado costarricense, pero no se le recarga a la clase media o a la clase trabajadora el peso de asumir ese crédito, pudiera ser que sea válido. Pero estamos cansados, por lo menos, no sé si Carlos Ricardo se siente parte de la clase media costarricense, pero los de la clase media costarricense estamos cansados de que cada vez se deduzca más y más y más de nuestros salarios en impuestos, en cargas sociales, y que lo que tenemos disponible de nuestros ingresos vaya sustancialmente hacia abajo. Los costarricenses solo el año pasado tuvieron un detrimento de 30,000 colones mensuales en su disponibilidad de ingresos. Se nos habla mucho de que la inflación se mantiene, pero el tema no está en la inflación, sino en el grave ataque a las finanzas de la clase media y, por supuesto, de los más humildes. En el caso particular de este crédito, también la negociación que se ha hecho por el gobierno de don Carlos Alvarado ha estado establecida mal. Sabemos que no es el mismo Fondo Monetario del año 2000, el Fondo Monetario de 1980, que le imponía a los gobernantes la receta, sino que hay posibilidades de decidir esa receta. Y creo que ahí los diputados no han sido, los diputados actuales de todas las fracciones, han sido muy permisivos con lo que ha planteado el presidente de la República y sobre todo queriendo recargarle al sector público toda la responsabilidad de un déficit fiscal, inclusive primero callándolo para que no pudiera tener huelgas y en segunda instancia con una ley de empleo público que a todas luces se caerá en la sala constitucional. Le corresponde ahora a don Roberto Thompson dirigir la pregunta. Perdón, no me corresponde a mí hacer una réplica. Carlos Ricardo, perdón, Sí. la réplica, perdón. Sí, no pasa nada, Fanny, claro. Bueno, yo discrepo absolutamente de Claudio. Lamentablemente no nos dijo qué haría él sin los recursos del Fondo Monetario.
Y todos sabemos, por lo menos los que tenemos conocimientos básicos de lo que sucede con las finanzas públicas, que no firmar ese acuerdo sería un verdadero desastre, a un desastre que ya existe, que es el de la profundidad de nuestro problema fiscal. Es decir, ese tipo de cosas no se las puede tomar uno a la ligera. Liberación Nacional no es ese partido irresponsable que le llega a decir a la gente lo que quiere escuchar, por lo menos no en Liberación Nacional que yo creo. Liberación Nacional que yo creo adopta de frente los problemas serios. En el caso del Fondo Monetario, uno de los factores más importantes es la ley de empleo público a la que estamos enfrentados. Este país requiere aprobar una ley de empleo público como la que estamos desarrollando, que si bien no es perfecta, es lo mejor que se puede obtener en este momento, pero además es bastante suficiente para cumplir con la meta de reducir sustancialmente el gasto público. Estamos hablando de la posibilidad de reducir 1.3% del Producto Interno Bruto por año por los próximos 30 años, cada uno de esos años. Y decir francamente que uno no va a aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario cuando se está incendiando la casa desde el punto de vista fiscal, pensando en entrar en mayo del año entrante a gobernar de rodillas en un parlamento al que habrá que pedirle nada más que puros impuestos o tratar de hacer recortes imposibles de hacer dentro de la coyuntura política, es absolutamente irresponsable, por lo menos como yo lo veo. Yo creo que es mejor afrontar que hay una realidad, que tenemos que ponernos de acuerdo en relación con la extensión o con la profundidad de los proyectos que están ahí propuestos, pero renunciar a un acuerdo con el Fondo Monetario ya en serio es francamente suicida para el país y no corresponde a la tradición de seriedad del Partido Liberación Nacional. Don Roberto. Muchas gracias, Fanny. Yo también le voy a preguntar a don Claudio, en primera instancia. Costa Rica se ha caracterizado por la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible. Yo he venido planteando una serie de temas en relación con ese particular y quisiera preguntarle a don Claudio cuál es su posición concreta respecto a la posibilidad de que el país prohíba definitivamente la exploración y explotación de petróleo y gas natural, para conocer cuál es su posición y que se nos puede ampliar con respecto a los temas que, digamos, que van en el eje del medio ambiente que él le presenta. Esa pregunta está muy relacionada también con el tema de energía, no solamente con el tema del medio ambiente. Nuestra matriz energética depende en un 75% del petróleo. En el país hay una bandera ambientalista muy linda, pero poco sustentada en lo que se refiere a la matriz energética. Los países desarrollados, Roberto, en el 2018 en Buenos Aires, en una reunión del G20, tomaron la decisión de que el gas natural es el puente para dejar el uso de energías fósiles y pasar a energías limpias. Nosotros a veces con arrogancia queremos brincarnos los puentes, no solamente en este tema, sino en muchos. Y también a veces, con un populismo exagerado, se plantea el ambientalismo como un fundamentalismo. Yo creo plenamente en la protección del medio ambiente, pero creo que hay energías que deben ser exploradas y explotadas. Y en el caso del gas natural, me parece que es muy acertado que lo hagamos. Cuando usted revisa la matriz energética y se da cuenta que también hay una gran importación de GLP, que es gas licuado del petróleo, y que el gas natural es 30% menos contaminante que el petróleo y mucho menos, perdón, que el gas natural, el GLP y mucho menos que el petróleo, usted se da cuenta de que hay una oportunidad ahí. Y además de eso también tengo claro que exploraciones como se han hecho en Cruzitas deberíamos estar aprovechando ese oro y los recursos naturales que están en nuestro subsuelo en una forma sostenible e invertida, como lo he dicho en muchas ocasiones, en temas muy importantes y necesarios para la sociedad, como es el tema de esas inversiones en temas de pensiones del IBM, de la Caja. Nosotros ocupamos recursos para desarrollar las energías limpias que tampoco son baratas. Si vos me decís de dónde vas a coger todo el dinero para generar lo caro que son las energías limpias y la transformación de toda la flotilla de automóviles, pues es posible que te compre la idea. Roberto. Sí, bueno, yo en esto discrepo absolutamente, don Claudio. La
verdad es que a mí me parece que nosotros hemos venido planteando que el país, igual que el mundo, tiene que ver 30 años adelante y no 30 años atrás. Que no solo le vamos a hacer un enorme daño a la imagen del país, sino que también el mundo debe avanzar necesariamente hacia la búsqueda y la consolidación de energías limpias. A mí me preocupa mucho esa visión de hablar de ambientalismo y ligarlo con fundamentalismo. A mí me parece que ha sido una bandera de liberación nacional el desarrollo en sostenible. Hemos sido el partido que ha defendido durante toda su historia la creación de los parques nacionales, de las reservas forestales. Hemos sido un ejemplo ante el mundo y no solo desde el punto de vista de imagen, sino también un atractivo turístico para muchísima gente alrededor del mundo. Me parece que Costa Rica haría mal en explotar sin ningún sentido, a largo plazo, y sabiendo que las reservas mundiales alcanzan para los próximos 50 años, tal como gente que lo conoce, que lo ha estudiado, como Alberto Trejos, como Cristiana Figueres, lo han mencionado reiteradamente, y esa es una visión muy atrasada de lo que debe ser el desarrollo. Yo quiero ver al futuro con entusiasmo, conectar con las energías sostenibles y evitar que este país caiga en el discurso de que el ambientalismo es un fundamentalismo y evitar, por supuesto, ir adelante con una industria que nada bueno va a hacer al país en términos de la economía y mucho menos en términos del medio ambiente. Así es que en esto discrepamos absolutamente. Muchas gracias, Roberto. Le corresponde ahora a don Claudio Alpizar. Ok, primero, definitivamente la respuesta de Carlos Ricardo muestra que él prefiere incendiar el país que llevar la paz social a todos los espacios. Vamos con Roberto Thompson. Roberto, usted, bueno, traté de leer su plan de acción, pero la verdad era el más realito de todos. No dice absolutamente nada, nada más habla de conciliar, reunirse, y no aterriza en nada. Pero lo he oído usted hablar del tema de buscar cómo mejorar la gobernanza. Quisiera que usted nos comente cómo va a mejorar la gobernanza en el país. Muchas gracias, Claudio. Yo creo que no le dedico el suficiente tiempo, pero yo no vine a este debate a discutir con usted, vine a proponer. Yo creo que a la gente lo que le interesa son los objetos. Ahí tiene la oportunidad. Menos en compañeros de partido. Lo que le interesa es que hagamos propuestas concretas. Yo creo que aquí, en ese sentido, lo que yo he venido planteando son 7 ejes temáticos que tienen que ver sobre todo con uno de los principales, digamos, retos que tenemos por delante, que es el empleo, la generación de empleo. Y para eso necesitamos mejorar la competitividad, para eso necesitamos bajar el costo de la energía, bajar el costo de la electricidad, bajar el costo de los combustibles, mejorar nuestra infraestructura con un programa activo de obra pública, como el que tratamos, por ejemplo, en la Municipalidad de Alajuela, simplificar los trámites, que es un reto que tenemos como país desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente, la única forma de generar dinamismo, oportunidades, es a través de la inversión. Hemos hablado también del tema de las zonas francas, de incentivar un régimen exitoso y llevarlo a las zonas rurales y a las zonas costeras. Hemos hablado también de una serie, digamos, de propuestas en particular que tienen que ver con el sector agrícola, con el desarrollo de algo en el que usted no está de acuerdo y lo manifestó el otro día, que es el desarrollo de la producción, comercialización e industrialización del cáñamo y la cannabis medicinal. Hemos hablado de una serie de propuestas en materia de alianzas con sectores tan importantes como el sector comunal, como el sector cooperativo, como el sector municipal. Hemos hablado de la transformación del Estado, algo que también lo escuché decir a usted que no era necesario en este momento. Y hemos hablado de propuestas concretas en materia de transformación del Estado, de manera que yo creo que quien vaya a asumir esa responsabilidad de cara al gobierno en los próximos años tiene que tener muy clara esa hoja de ruta que permitirá una gobernanza a partir de un liderazgo que tiene que ejercerse en los próximos años. Claudio. Qué pena, Roberto, perdón. No sabes absolutamente nada de gobernanza.
no sabes qué significa gobernanza. Lo primero que debe hacer un presidente para la gobernanza es plantearse un buen sistema de planificación. Y ese sistema de planificación urge y necesita un plan social y económico, que exactamente no lo encontramos en tu propuesta y en tu plan de acción. Una gobernanza está obligada a un desarrollo integral de un país, y ese desarrollo integral va por lo político, por lo social, por la salud, por el medio ambiente y por lo económico, porque tiene que ser integral. Y tiene que tener claro también, quien vaya a ser presidente de la República, la importancia que tiene el sistema del sector administrativo, lo que representa una reforma administrativa para poder desarrollar una buena gobernanza. La gobernanza está muy relacionada con esas 330 instituciones que la gente dice que hay y que no se integran y que no logran coordinar. Esa necesidad de coordinar el Estado nos obliga a una reforma administrativa profunda. Una reforma administrativa que va mucho más allá de esa defensa que vos y Carlos Ricardo han hecho del empleo público, desde una posición muy autoritaria, autocrática, sin contemplar la participación de varios actores que son importantes y determinantes en el desarrollo de un proceso de gobernanza. Esa visión economicista, o es que no te gustan los fundamentalismos, que también los caracteriza a ustedes dos, como una visión economicista, no solamente sesgada en lo social, sino totalmente con la mano sobre la clase trabajadora costarricense y especialmente cargándole la mano al sector público, un sector público que requiere esa reforma de la administración pública que va desde presupuestos hasta el tema de la preparación de una oficina central de servicio civil, de unidades sectoriales de personal y mucho más. Qué pena, pero no sabes qué es la gobernanza. Pasamos al siguiente espacio de preguntas, la segunda pregunta de cada uno. Pues yo creo que no. No, ahora vamos a arrancar para que sea alternado la participación y las preguntas de cada uno. Entonces ahora vamos a arrancar con Carlos Ricardo Benavides de Bonueva. Bueno, muy bien. Gracias, Fanny. En esta ocasión le voy a preguntar a Roberto y quiero que Roberto nos dé su opinión sobre la situación actual en materia de seguridad, particularmente en las comunidades costeras y en las comunidades más pobres del país, lo que está ocurriendo y cuál es su visión desde la perspectiva de lo que nuestro partido en el próximo gobierno debería de plantear para mejorar las condiciones de seguridad de todo el país. Roberto. Sí, muchas gracias, Carlos. En realidad yo creo que esta es una de las preocupaciones más probables de nuestra ciudad. Yo he recorrido también, me imagino que como ustedes, regiones tan importantes como la zona sur, Punta Arenas, la zona norte, Limón, recientemente. Y realmente la situación de inseguridad que viven nuestros ciudadanos es dramática. Y eso tiene que ver con la ausencia de políticas de prevención, sobre todo, y la ausencia de políticas claras de integración de una serie de actores que tienen que ver con la seguridad. Yo creo que de las experiencias exitosas que nosotros tuvimos en el país fue precisamente en el gobierno de doña Laura. Yo creo que hay un tema que tiene que ver sobre todo con una forma diferente de ver el concepto de seguridad. Y a mí me parece además que hay un tema que precisamente en los últimos días ha estado en la palestra y que tenemos que combatir con muchísima decisión, que es el tema del combate al narcotráfico. Y en este sentido tenemos que hacer un enorme esfuerzo por aliarnos estratégicamente con una serie de actores de la vida nacional, porque el tema del narcotráfico también tiene que ver con el tema de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, sobre todo en zonas tan deprimidas como las zonas costeras y las zonas rurales, la zona sur, la zona norte, que son necesarias incorporar a políticas públicas que tengan que ver con la prevención. El narcotráfico también, como lo he venido diciendo yo reiteradamente, es un tema de salud pública, pero también es un tema de oportunidades. Y yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo en ese aspecto, sino también de recuperar una serie de acciones que en el gobierno de
del 2010 al 2014 se hicieron realidad y que bajaron los índices de criminalidad. Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo por fortalecer los distintas policías, tiene que hacer un gran esfuerzo por participar mucho más a los gobiernos locales en este trabajo y en este reto que tenemos. Carlos Ricardo. Gracias, Fanny. Gracias, Roberto. Efectivamente, durante el gobierno de doña Laura logramos realmente bajar los índices en materia de homicidios, en materia de feminicidios, en materia de asaltos. Hubo una política integral fuerte y yo me siento muy complacido por haber formado parte de ese gobierno, desde el Ministerio de la Presidencia. Creo que hay que llevar a gente bien preparada, que conozca de esto. Creo que tenemos que recuperar el Consejo Nacional de Seguridad, que simplemente se ha ido diluyendo, en donde el propio presidente de la República pueda verificar lo que está caminando al respecto de esto. Pienso efectivamente que hay que entrarle duro a las políticas que tienen que ver con el narcotráfico. Mucho tiene que ver con poder aprobar una ley de extinción de dominio que esté enfocada precisamente en temas de narcotráfico y de crimen organizado alrededor del mismo. Y no adornarlo de todo tipo de delitos o querer meter medio código penal en una reforma de la extinción del dominio público, del dominio. Y que además también quiero decir que en el caso de la prevención es muy importante. Creo que tenemos que meter mucho más recursos en las zonas en donde tenemos índices de delincuencia más acelerados o donde más pobreza hay. Yo he venido diciendo que el dinero para el deporte lo vamos a invertir en mi gobierno, en las zonas más críticas y más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Además, también tengo que decir con respecto a las zonas costeras que hay que respetarlas mucho más, su forma de vida y su forma de producción, no tener la mentalidad vallecentralista que muchos han tratado de desarrollar y poder darles oportunidades reales para que logren tener resultados en sus propias comunidades y no tengan que trasladarse al área metropolitana. Efectivamente, vamos a entrarle a una política de prevención, vamos a regresar a lo mejor de Paul Cepaz y vamos a asegurar que esa gente pueda vivir mejor y no en la delincuencia. Bien, ahora pasamos a la última pregunta de Roberto Thompson. Adelante. Gracias. Voy a preguntarle entonces a don Carlos Ricardo. Y quiero preguntarle lo siguiente. Uno de los grandes obstáculos que tenemos con respecto a la generación de inversión, la atracción de inversión y la generación de oportunidades en el país tiene que ver con la competitividad país. Y me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Algunas cosas hemos hecho importantes desde la Asamblea Legislativa y algunas cosas hicimos anteriormente. Me gustaría, Carlos, conocer tu opinión con respecto a este tema y acciones concretas que podamos emprender como país en términos de mejorar la competitividad. Bien, muchas gracias, Roberto. Efectivamente, hemos compartido acción con respecto a proyectos importantes para mejorar la competitividad y todavía falta. Parece que, por un lado, este es un país excesivamente burocratizado. Por más esfuerzos que se han hecho, aún no hemos logrado como país usar adecuadamente las herramientas digitales para acortar los tiempos. Francamente, creo que hay una informalidad altísima. La OCDE lo ha reiterado y reiterado. Es uno de los países con más informalidad y eso hay que lucharlo duro. Esa es una gravísima enfermedad de la economía nacional. Yo pienso que tenemos que establecer una política desde la Caja Costarricense del Seguro Social de incentivo al trabajador independiente. Estamos hablando de que más de la mitad de los trabajadores independientes están en la informalidad. Eso abusa de la caja, pero también deja a estas personas desprotegidas. Y entonces he propuesto un plan para que podamos desarrollar una seguridad social mucho más amigable desde la perspectiva de la caja, invitar a esas personas y realmente lograr una mayor formalidad que nos va a dar más competitividad. Creo que un punto clave es el precio de la energía eléctrica. Por eso es que creo que debemos de apostar por la generación distribuida. Justamente
Justamente por esa razón he dicho y he insistido con respecto al proyecto para que en las zonas francas fuera del área metropolitana demos un incentivo adicional, permitiéndole a las zonas francas que se ubiquen ahí generar su propia energía limpia y colocarla a precio de costo a las empresas que estén ahí, bajando hasta la mitad el precio, el costo de la energía, que es uno de los factores más importantes para tomar una decisión de inversión. Y así vamos a lograr mucha mayor competitividad en el país. Don Roberto, la réplica. Sí, bueno, yo también creo que este es uno de los principales problemas que tiene el país, sobre todo porque hoy nuestra mayor obligación es generar oportunidades y empleo. Y desde ese punto de vista yo he venido planteando también en términos de competitividad la apertura del monopolio de Recope en la importación y distribución de combustibles. Hace poco el país sufrió el sexto aumento en el precio de los combustibles que están soportando miles de costarricenses y industrias en este país. Y obviamente también eso implica poner a Recope, no solo competir, sino en la transformación necesaria para procurar precisamente lo que conversábamos de que se convierta en una institución promotora y que impulse las energías limpias en el país. Evidentemente tenemos una discusión respecto al impuesto único a los combustibles que tenemos que poner sobre la mesa en términos de competitividad, pero también tenemos que hacer un gran esfuerzo, me parece a mí, en términos de puertos, aeropuertos, carreteras. Nosotros, este país tiene que apostar a un proceso de mejoramiento sustancial. Mire, el aeropuerto de Guanacaste cambió completamente la realidad de la zona. Bueno, lo mismo hay que hacer en la zona sur, lo mismo hay que hacer en Punta Arenas, lo mismo hay que hacer en la zona norte, lo mismo hay que hacer particularmente en Limón, que tiene enorme potencial, sobre todo desde el punto de vista turístico. Y tenemos que entrarle a la rehabilitación de los ferrocarriles, del ferrocarril a Punta Arenas y el ferrocarril a Limón. Esto tiene que ser una prioridad de la próxima administración. Tenemos que entrarle a defender la participación en la producción de electricidad de la generación privada, un tema que está en el tapete en este momento. Me parece que en esos términos tenemos que abordar el tema de la competitividad para generar inversión y empleo en los próximos años. Don Claudio, cerramos esta ronda de preguntas entre precandidatos con usted. Adelante. Muchas gracias. Me hace mucha gracia oír a Roberto y a Carlos Ricardo. Parece que nunca hubieran gobernado, parece que no son actualmente diputados y todo lo que proponen podrían estarlo trabajando desde ya en la Asamblea Legislativa. Carlos Ricardo, ¿qué propone usted para el sector educación? Ese sector educación que en general usted no cree que si usted fuese presidente sería lo peor que ellos imaginarían. ¿Qué les propone a ustedes a ellos como un desagravio a todos los agravios que usted le ha dado durante su gestión en la Asamblea Legislativa? Gracias, Claudio, con mucho gusto. Te cuento lo que pienso hacer en el sector educativo siendo presidente, pero obviamente no puedo partir de esa cáscara de falsedad que pone usted sobre el piso, de hablar de agravios y desagravios. Yo siempre he tratado de proteger a la gente más débil, a la gente menos poderosa, y tratar de emparejar la cancha en contra de abusos, si es a eso a lo que usted se refiere. Pero en todo caso yo quiero decirle lo siguiente: el sector educativo hay que darle mucho más tiempo a los educadores y educadoras para que puedan ejercer adecuadamente sus labores docentes, quitarles la carga que tienen en materia administrativa. Pierden muchísimo tiempo en ese sentido haciendo ese tipo de labores, y eso lo vamos a lograr con el MEP digital. Vamos a digitalizar realmente al MEP para que las y los educadores puedan llevar adelante esas labores de una manera distinta y no tienen que consumir tantísimo tiempo en ello. Además, creo que hay una injusticia que se ha hecho con las y los educadores, es mantenerlos interinos tantísimo tiempo, tantísimos años, incluso a merced de voluntades políticas. Eso lo vamos a acabar, lo he dicho así en el programa Ideas. En nuestros 4 años de gobierno vamos a nombrar a la mayor parte de las y los educadores en propiedad para que no tengan que andarle rogando a nadie
cada cierto tiempo a través de concursos transparentes que permitan justamente el nombramiento de estas personas en propiedad y que no se mantengan como interinos. Además, creo yo que hay que hacer un gran esfuerzo para que las y los educadores que están nombrados lejos de sus propias comunidades puedan dar clases justamente cerca de sus comunidades y que podamos hacer esos intercambios rápidos. No tiene ningún sentido que una persona de Guanacaste termine trabajando en Limón solo porque es el único lugar donde pudo conseguir una plaza. Hay formas de intercambiar y de establecer políticas regionales para conservar a las personas cerca de su comunidad. Adelante, Claudio, con la réplica. Yo no soy yo el que digo que no sos querido por el sector público, pero especialmente por los educadores, son ellos. Me reúno todos los días, vía Zoom, de alguna forma, y realmente tenés que hacer, si llegaras a ser presidente, algo extraordinario para volver a tener credibilidad. Para empezar, lo que se requiere es quitarle los grilletes al maestro, esos grilletes que muchos, entre ellos vos, le han planteado a los educadores costarricenses, que no los han dejado llegar a plantear ellos una reforma pedagógica, es tan fundamental. Algo que no planteas ahí, pero a lo mejor lo tengas por ahí en la gaveta, es la necesidad de la universalización de la educación preescolar. La tecnología, pues ahí han estado los recursos hace muchos años. Vos estuviste de ministro de la presidencia, vos estuviste de diputado, igual que Roberto, y ahí están los recursos en Fonatel, recursos que duermen el sueño de los justos, y Dios guarde, vayan al Ministerio de Educación para que se ejecuten. Debería ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología quien lo ejecute. El Ministerio de Educación tiene que desarrollarse y preocuparse básicamente por lo que ha venido desmejorando, que es el tema de la pedagogía. Y si me hablan algunos de ustedes o algunos otros precandidatos de segundo idioma, desde 1990 vienen hablando a los costarricenses de tener inglés y nada ha cambiado. Y es fundamental. Y desde ese año, eso que decías vos, de que la administración y la educación no sean dos trabajos para un maestro, esos son los grilletes que tienen los maestros y perfectamente desde la Asamblea Legislativa, cualquiera de ustedes dos pudiera haberle quitado sus grilletes a los maestros, pero lo que han hecho es cargarle más grilletes a los maestros y tenerlos más furiosos con el Partido de Liberación Nacional, en el cual ellos se desarrollaron y en el cual muchas de las fortalezas que tienen las percibieron desde el Partido de Liberación Nacional con esa visión socialdemócrata que en algún momento tuvo. ¿Me quedaba todavía? ¿Sobró? Creo que sonaron las campanitas. Sí, yo quisiera, antes de pasar al análisis final de lo que ha sido esta conversación entre ustedes, decirles que las redes sociales han estado con mucho comentario, con muchas preguntas adicionales para ustedes. Lamentablemente no pueden pasar todas las preguntas por una cuestión de tiempo. Sin embargo, yo les recomendaría visitar estas redes sociales, la transmisión de este debate para que contesten estas interrogantes de las personas del Partido de Liberación Nacional y estos comentarios. No puedo cerrar este debate sin hacer una pregunta, un tema y referirme a un tema que estuvo ausente el día de hoy y quisiera lanzar esta pregunta como un tema general para que cada uno responda a esta interrogante. El Partido de Liberación Nacional, con su larga trayectoria, con todo lo que ha aportado al desarrollo del país y al modelo que tenemos hasta la fecha, nos dio la primera mujer presidenta de la República y sin embargo veo y analicé dentro de los programas de cada uno de ustedes el tema de género como un tema transversal. Ustedes sabrán que cuando todos somos responsables de las cosas, entonces no surge una persona que realmente impulse el proyecto o impulse esta agenda mujer. Bueno, además he sido muy crítica en cuanto al mérito y la participación que tienen que tener las mujeres. Si hablamos en términos generales, en Latinoamérica el 51% de los militantes son mujeres y únicamente el 3% del presupuesto de los partidos políticos se destina a capacitación y empoderamiento de las mujeres en la participación política. Siendo ustedes líderes
que en este momento del Partido Liberación Nacional están acá con nosotros y nos han dado la oportunidad de escuchar sus propuestas en diferentes temas. Quisiera que se refiriera cada uno de ustedes en los próximos 2 minutos a cuál es la posición que tiene cada uno con respecto a participación política y políticas públicas con enfoque de género para la participación y un poco la defensa y la protección de los derechos de las mujeres en sus eventuales administraciones. Empezamos, esta última la empezó Claudio, entonces empezamos con don Roberto. Conmigo. Perdón, es que se cortó un poco. Sí, por favor. Gracias. Mire, yo creo que todavía el país sufre las consecuencias de un Estado patriarcal. El otro día lo dije en una entrevista que me hicieron en Canal 7, cuando me preguntaban por qué en Liberación Nacional no hay mujeres aspirando a la presidencia de la República. Yo creo que a las mujeres todavía un sector de la sociedad las ve con prejuicios, las juzga todavía con mayor dureza, y que eso de alguna forma las coloca frente a una situación mucho más compleja en términos de participación política. Sin embargo, quiero decirle que Liberación Nacional ha sido precisamente el partido que ha impulsado esa participación política con mayor énfasis. Recuerden ustedes que fue un gobierno de Liberación Nacional cuando la primera mujer presidió la Asamblea Legislativa, un gobierno de Liberación Nacional cuando la primera mujer fue vicepresidenta de la República, en un gobierno de Liberación Nacional fue la primera mujer presidenta de la República, y hoy en día el partido es presidido por una mujer, la presidenta de la Asamblea Legislativa es una mujer, la jefa de fracción es una mujer, y en la Asamblea Legislativa, por lo menos en la fracción nuestra, y en términos generales hemos logrado la integración plena de la mujer. Pero también esto tiene otro rostro, que es el rostro que tenemos que trabajar como un eje transversal, y a eso me he referido yo en mi propuesta de plan de acción, porque en Costa Rica no podemos dejar de pensar, ni podemos esconder el hecho de que la pobreza en un casi 70% está representada por mujeres criadas, por hogares criados por mujeres. Y eso tiene que obligarnos a poner un énfasis en una política de género que tiene que ir desde el fortalecimiento de la red de cuidado, la protección que hemos hecho a través de legislación importante, como el tema de la protección del femicidio, como el tema del delito del acoso sexual callejero y algunos otros, y enfatizar en el tema de género en los próximos 4 años como una política transversal para todas las políticas públicas. Muchas gracias, don Roberto. Sigue Carlos Ricardo, adelante. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, Fanny, en nuestro programa de ideas hemos puesto un énfasis muy especial en la política en favor de las mujeres y en una política de mayor equidad, una política de real equidad. Hemos sostenido que debemos de ser absolutamente puntuales con respecto a las obligaciones que se derivan de la Convención contra el Trato Discriminatorio y Violencia contra las Mujeres, a profundizar el programa integral de equidad de género, que ya es una política pública, pero que aún le falta muchísimo. Yo quiero decirle que mi experiencia personal, además, fue el primer servidor de la primera presidenta mujer de este país, lo cual me hace sentir muy orgulloso haber estado al mando de una extraordinaria mujer. El Partido Liberación Nacional fue una vía para que eso ocurriera, y ahí pudimos avanzar en uno de los programas más importantes para pelear contra la pobreza femenina, que fue justamente la red de cuidado. Esa es una red de cuidado que ha venido a menos, especialmente en estos últimos 2 gobiernos, que no han sabido desarrollarla de la manera en que lo planteamos. Se ha burocratizado de una manera enorme, se ha quitado impulso a la participación del sector privado y de las personas que han venido llevando a cabo labores en esta materia, y en nuestro gobierno eso lo vamos a cambiar para desarrollar y relanzar el proyecto de red de cuidado, que es fundamental para que las mujeres realmente tengan acceso al trabajo y no tengan que estar cumpliendo todos los roles al mismo
mismo tiempo que la sociedad le ha impuesto. Y lo primero que vamos a hacer es nombrar un gabinete y un gobierno realmente paritarios, en todo lado, en juntas directivas, por supuesto en la Asamblea Legislativa, que ya se viene haciendo por ley, pero también en el Consejo de Gobierno y en cualquier otra instancia, mitad y mitad de mujeres. Vamos hacia esa paridad cada vez más fuerte y más acentuada. Don Claudio, adelante, cerramos con usted. Gracias. Ahora que hablabas de eje transversal, nosotros somos los únicos que empezamos a trabajar hace más de 2 años en esta precandidatura como movimiento. Y lo primero que hicimos, entre las varias comisiones, tenemos 25 comisiones, fue crear una comisión de la mujer, pero como un eje transversal, no como un eje aislado, sino como una auditoría permanente de ellas que integraban otras comisiones de infraestructura, de justicia, de salud, pero que estuvieran en una comisión de mujer para que defendieran que como eje transversal todos los derechos y todas las oportunidades de las mujeres en todas las áreas del país y que nos desarrolláramos como movimiento estuvieran contempladas. Ahora bien, hay un buen plan nacional para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres que llega hasta el 2030, que tiene los elementos fundamentales, por lo menos es un muy buen documento, es una muy buena propuesta y debería ser la propuesta, por ser objetiva, por ser científica y por ser en su mayoría diseñada por mujeres, la que debería estar permeando en el desarrollo de las políticas públicas para la mujer en estos momentos. Pero también es cierto que arrastramos patrones socioculturales discriminatorios que solo con la educación en el hogar y en la educación formal lograremos acabar. No puede ser posible que sigamos viendo a las mujeres como una masa, que no hagamos las particularidades en cada región, en cada sección, por etnia, por ingreso familiar. En eso coincido con Carlos Ricardo, en algo coincidimos en el tema de las redes de cuidado que han sido muy abandonadas y deberemos recuperarlas, porque cuando vos reclamas liderazgo político, liderazgo institucional de las mujeres y le tenés una recarga para cuidar a sus hijos y para cuidar a sus padres, y el hombre no se involucra en la familia, pues definitivamente la mujer está en desventaja en relación de esa posibilidad de también ser jefe de hogar, pero también quererse proyectar en sus aspiraciones personales y profesionales. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado comentando durante poco más de 1 hora proyectos, propuestas sobre economía, energía, ambiente, propuestas en torno a transformación del Estado, reestructuración, seguridad, infraestructura, educación y finalmente el tema de género. Les agradezco a los 3 haber aceptado esta invitación, dar la cara a los costarricenses y sobre todo a ese Partido de Liberación Nacional que está estudiando en estos momentos las propuestas, las ideas, las acciones que ustedes tienen en sus diferentes planes y por supuesto que es muy importante estos espacios de diálogo para poder decidir finalmente en la encuesta que sí vale la pena, la encuesta del próximo 6 de junio, donde se decidirá quién de ustedes y quién de los precandidatos de Liberación Nacional va a representar este partido en las elecciones nacionales. Muchísimas gracias a los 3 por esta participación. Muchas gracias también a todas las personas que siguieron esta transmisión. Les recomiendo, por favor, este es un llamado para que esas inquietudes que se presentaron en la página también las respondan cada uno de ustedes, ya que tuvimos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas que por supuesto merecen ser atendidas. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.